Bienvenidos, ¿cómo están? Les habla el apóstol y profeta Jairo Castillo. Estoy contento compartiendo palabra de Dios a cada uno de ustedes en este discipulado apostólico. En este discipulado apostólico estamos muy emocionados de decir y compartir con ustedes pensamientos poderosos acerca de lo que es el discipulado apostólico. Estamos en un tiempo de mucha revelación y en un tiempo de mucha confrontación espiritual. Y tenemos a bien el compartir esta enseñanza a todos ustedes. Así que es importante entender, entrar a esta revelación impresionante. Quiero compartirles en este día que hemos estado enseñando acerca de el discipulado, cómo podemos nosotros, hoy quiero hablar acerca de la necesidad de ser discípulo de Cristo. Amén. Diga conmigo la necesidad de ser discípulos de Cristo. Todos los que estamos acá tenemos la necesidad de ser discípulos de Cristo. Amén. La necesidad de ser discípulos de Cristo, eso es algo bien tremendo. Yo quiero hacer una oración antes de comenzar. Bienvenidos todos. Hasta aquí estoy compartiendo en todos mis grupos. Ayúdeme usted también a compartir en todos los grupos que usted tenga. Amén. La necesidad de ser discípulos de Cristo. ¿Por qué es necesario hacer discípulos o ser discípulos de Jesús? Amén. Es algo que nosotros tenemos que aprender aquí. La necesidad de ser discípulos. Amén. Tenemos como base principal el entender este tipo de enseñanzas. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos una palabra victoriosa, una palabra maravillosa, una palabra de Dios para nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos permites estar acá eh, aprendiendo y siendo enseñados por tu Espíritu en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae sobre nosotros liberación, transformación, trae sobre nosotros, Señor, esa fuerza, esa enseñanza poderosa de tu Santo Espíritu. Hoy queremos ser bendecidos con una palabra de parte de Dios, con una palabra tuya. Hoy tomamos autoridad. Vamos, diga conmigo, hoy tomo autoridad. Ato y reprendo todo lo que quiera estorbar mi mente, mi pensamiento, mi corazón, mi alma, mis sentimientos, mis emociones. Hoy en el nombre de Jesús nosotros declaramos, Señor, que a través de tu palabra haremos cosas grandes, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy te pedimos salvación, liberación, restauración, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Vamos, levante su mano ahí donde está y diga conmigo, hoy es el día donde voy a ver la gloria de Dios, donde voy a ver la gloria de Dios. Vamos a comenzar, Señor, una enseñanza poderosa. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy tomamos la autoridad, caminamos en victoria, porque somos adoradores del reino. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy, Señor, nos acercamos a tu presencia. En el nombre de Jesús, hoy tomamos la autoridad. Y declaramos en el nombre de Jesús que viene un tiempo de renovación y de transformación. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos están alegres? Amén. ¿Cuántos están contentos? Ayúdame a compartir. Ayúdame a compartir hoy esta enseñanza. Amén. Ayúdame a compartir en todas sus páginas, en todas sus eh, en su perfil de Facebook. Ayúdame a compartir en su perfil de Facebook. Yo aquí estoy compartiendo ahorita porque quiero tomarme unos minutitos antes de que la mayoría se conecte, ¿verdad? Pero hoy quiero hablar de la necesidad de ser
discípulos de Cristo? ¿Cuántos anhelan ser discípulos de Cristo? ¿O cuántos son discípulos de Jesucristo? Amén. Bendito eres Jesús. Bendito eres Jesús. Muy bien, quiero que busquemos varias citas bíblicas y que juntos conéctate. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí para aprender juntos? Bendiciones a todos. Diga conmigo la necesidad de ser discípulo. Amén. Este es un tiempo donde nosotros necesitamos ser entrenados y equipados. Vaya conmigo y busque, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 9. Mientras yo doy aquí like a todo, mientras yo doy compartir a todos mis grupos, mire, tengo bastantes grupos, entonces vamos a buscar ahí, amén, vamos a buscar aquí lo que necesitamos. La necesidad de ser discípulos de Cristo nos lleva a entender y comprender algunos parámetros, sí, algunos parámetros que son necesarios para nuestros días hoy. Es bien importante entender esta parte espiritual. Es bien importante entenderlo, comprenderlo, sí, y levantarnos en el espíritu para poder ser un remanente que aprenda los lineamientos de la palabra de Dios. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una necesidad. Diga conmigo, de mis necesidades, lo que más tengo que hacer es conocer cómo Dios es o cómo se mueve el reino de Dios. Esto es lo más necesario en de nuestras vidas. La necesidad de ser discípulo. Amén. La necesidad de ser discípulo de Cristo. Esto es algo bien impresionante. Y conocer los lineamientos de esta escritura que vamos a leer ahora es una de las herramientas más poderosas que derrumban la ignorancia y que derrumban el estado cómodo de una persona. Vamos, yo quiero que usted diga conmigo, hoy derribo el estado cómodo, toda comodidad en el nombre de Jesús. Vamos, yo quiero que usted apunte esta palabra. No toleraré estar cómodo, sino que buscaré la forma de avanzar y crecer. Este tema que yo voy a impartirte ahora va a hacerte crecer en fe dimensionalmente. Muchas cosas empiezan a suceder cuando nosotros comenzamos a compartir. Amén. ¿Cuántos están aquí? Necesitamos emprender nuevas cosas todos los días. ¿Estamos? Estamos aquí siendo tomados por el poder del Espíritu Santo. Y esto es algo bien impresionante que nosotros tenemos que aprender. Así que el ser discípulo es una de las necesidades. Cuando tú eres discípulo, derribas la comodidad. Cuando tú eres discípulo, derribas el estancamiento. Cuando tú eres discípulo, derribas la ignorancia. Cuando tú eres discípulo, derribas, ¿sí? La flaqueza o la debilidad. Cuando tú eres discípulo, diga conmigo, ser discípulo de Cristo. Cuando tú eres discípulo, derribas la conformidad. No te conformas. No dices, aquí estoy bien. No, no, no. Cuando tú eres discípulo, te estás renovando, te estás transformando, estás llegando a donde antes no habías llegado. Diga conmigo, quiero ser discípulo. El ser discípulos
es aprender del Hijo de Dios. Yo y mi Padre uno somos. Él era discípulo, él aprendía. Yo todos los días trabajo, mi Padre trabaja, yo trabajo. Todos los días los discípulos están trabajando. Esto es para todas las iglesias, todas las iglesias, todas las iglesias de Jesucristo, las iglesias Mi Fe. Somos gente trabajadora. Desde que nos levantamos y entra la noche y seguimos trabajando, ¿verdad? Entonces, yo considero que tenemos un espíritu trabajador. El discípulo es uno que aprende y pone en práctica lo que sabe. Ese es un discípulo. Por eso Dios me mandó en este tiempo a renovar la fuerza, no a cambiar la visión, porque la visión es una. La visión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero en medio de esta visión se puede reenfocar varios puntos que son necesarios para ser discípulo. Si usted es pastor y solamente tiene ovejas y no tiene discípulos, usted está fracasando como maestro de la palabra. Cada discípulo debe tener un maestro, más que un mentor. Aunque un mentor es alguien que enseña, un maestro es superior. Jesús no solamente era mentor, Jesús era un raboni, Jesús era un rabino, Jesús era un maestro, era un educador, y el discípulo necesita ser educado. Yo quiero empezar a decirte hoy que hay muchos en la iglesia que son muy buenos cristianos, pero no están formados y no están educados. Entonces, el maestro, ¿por qué necesitamos apóstoles? Porque el apóstol tiene una capacidad, tiene una maestría, tiene una capacidad, ¿sí?, de entendimiento mayor no a todos los demás ministerios, ¿verdad? Pero no quiero menospreciar aquí ministerios de ninguna manera, ni demeritar. Pero el apóstol tiene conocimientos de diseños. Bueno, quiero reiterar aquí que es el profeta. Al profeta les son revelados los diseños. No hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Los secretos son diseños. El profeta trae los diseños al apóstol, se los entrega en planos como arquitectónicos, y el apóstol empieza a construir en base a ese diseño. Este destino a mí me gusta mucho, o esta formación. Entonces, ¿por qué necesitamos ser discípulos? A ver, diga conmigo, necesito ser discípulo. Ya terminé de compartir todo aquí, espero que se conecte la mayoría de personas. ¿Por qué necesito ser discípulo? ¿Por qué necesito ser discípulo? Bueno, aquí está la respuesta. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 8. Bien, entonces, estoy diciendo que los discípulos necesitan un maestro, necesitan un educador, necesitan un formador. Entonces, vamos aquí, no me quiero adelantar. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 1, para entender todo el contexto y el texto y salir del pretexto. Aleluya. Oh, rey. Amén. Yo pues, dice el apóstol Pablo, está hablando de la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El llamado es una vocación. Con toda humildad, si algo debe de tener un maestro, un apóstol, es humildad. Con toda humildad y mansedumbre, esto también debe ser tanto para los 5 ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros deben de tener claro cuál es su vocación y su llamado, ¿verdad? Debe de ser humilde, debe de tener mansedumbre, soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es algo bien tremendo. Hay unos que soportan y son pacientes y otros no soportan y no son pacientes, pero la necesidad para levantar discípulos, el líder, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, tiene que soportar y tiene que tener paciencia y tiene que tener amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Esta es toda la doctrina apostólica. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Oiga, aquí está el punto clave. A cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don, que es la gracia, es el carisma, ¿verdad? Es el dogma. Es el don es la gracia de Dios impartida hacia una persona. Los dones. Entonces, Dios dio 5 dones de gracia, no de gratis, de gracia. Porque muchos confunden la gracia con todo gratis, ¿verdad? Esto no es así. ¿Quién pagó el precio de los 5 ministerios? Jesucristo. ¿Quién pagó el precio de los 5 ministerios? Apóstoles. ¿Quién murió por los apóstoles? ¿Quién levantó apóstoles? Cristo. Cuando dijo, yo moriré y en 3 días reedificaré la iglesia. No quedará piedra sobre piedra de este templo, pero el templo lo voy a levantar en 3 días. Entonces la gente le responde, le dice, ¿qué pasó? ¿Qué locura es esa? Este es el templo que construyeron durante muchos años. ¿Tú dices que en 3 días lo vas a reconstruir? Sí. ¿Quiénes son los constructores? ¿Quiénes son los edificadores? Los 5 ministerios. Jesucristo es la piedra angular, piedra del ángulo, la roca, donde se fundamentan los pilares, las paredes, los cimientos de todo lo que es construido en el cuerpo de Cristo. Entonces Jesucristo es piedra angular. La piedra angular muchas veces va en el centro del terreno, como punta principal, o en algunos lugares, ¿verdad? Depende qué clase de edificio van a hacer. Pero la piedra angular es la que va soportando todo el peso de la construcción del edificio. Por eso hay estructuras y por eso hay el cuerpo apostolar, el cuerpo profético. ¿Cuántos están aprendiendo? Este es un discipulado apostólico, es muy diferente. Ustedes van a conocer algunas palabritas meras raras para algunos. Pero el cuerpo apostólico se forma de Cristo Jesús como el Cristo resucitado. Cuando Cristo resucitó, resucita 5 ministerios que estaban muertos. A Dios se le ocurrió eso. Cuando dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, nos dio 5. Amén. ¿Estamos aquí? Entendiendo todo el poder que hay en esto. Entonces, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa esto? Diga conmigo, una medida de un don o una parte de Cristo. Los 5 ministerios son una parte de Cristo. Es como que Cristo tiene su escuela ministerial. Y Jesús dijo, al apóstol le voy a dar una comisión, al profeta otra, al evangelista otra, al pastor otra y al maestro otra. 5 comisiones. Es como poner una escuela, primaria, secundaria y todo eso, ¿no? Universidad. Son 5 niveles de educación. Entonces, a cada uno nos dio una medida. Cristo nos dio una parte. Cristo nos dio una medida para que en esa medida podamos ser reedificadores, reedificadores, constructores. Y que tengamos la medida de Cristo para que así cada uno trabaja en su área. Recuerde que los 5 ministerios levantan el edificio del cuerpo de Cristo. Entonces cada uno tiene una medida. Es como los ingenieros, ¿verdad? Los arquitectos, los ingenieros, los civiles, ¿verdad? Los electricistas. Bueno, en cuestión de construcción hay mucha gente trabajando operativamente. Entonces, hay personas que no quieren dejar trabajar al apóstol. El apóstol Pablo dijo, el apóstol Pablo, escuche bien,
Ni Juan ni el apóstol Pablo sellaron de que ya no iban a haber apóstoles ni profetas. Hay una parte donde dice que el último profeta que hubo fue Juan, pero de esa dispensación, de ese tiempo, de esa temporada. Pero los profetas no se han terminado, señoras y señores. El apóstol Pablo fue el último apóstol de esa dispensación. Y Pedro todavía alega un poco y le dice que el apóstol de Jesucristo, que son los 12, que uno muere, llamado Judas, y viene otro y toma su lugar, el reemplazo de los 12 apóstoles del Cordero, así se le llama, los 12 apóstoles del Cordero, fueron los que están mencionados en la Biblia como sus 12 primeros discípulos, después apóstoles, y ahí viene a tejerse algo bien importante. Eso lo vamos a aprender en las clases que vamos a dar que inician el 4 de julio. Pero es necesario aprender esta otra parte. Jesucristo tuvo sus 12 discípulos, o sus 12 apóstoles, que estos 12 se les llama del Cordero. Pero cuando dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ahí se apunta otra verdad que muchos no conocen. Y es que ahora los apóstoles que están siendo levantados, los profetas que están siendo levantados, los evangelistas que están siendo levantados y los pastores que están siendo levantados y los maestros de la palabra que están siendo levantados se llaman ministros del Espíritu Santo. Son ministros del Espíritu Santo. Estas partes son muy importantes para el día de hoy o para nosotros hoy. Apóstoles del Espíritu Santo, el tiempo del Espíritu Santo de la preparación de la novia. Y voy a decir aquí a la persona que me está diciendo no. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué dones dio? Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero yo quiero hablar aquí un poco acerca del verso 8, donde dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿De qué cautividad estamos hablando? Cautivos de la ignorancia, que muchos creen que esto ya no existe. Cautivos de la incredulidad. Cautivos de la mentira. Cautivos del engaño, que es la fascinación número 1 de la serpiente. El engaño, la fascinación o la hechicería. ¿De qué hizo cautivo Dios a los hombres? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Por qué cuando se le da un don a un hombre es libre? Cuando dice la Biblia que dio dones a los hombres, la cautividad es rota a través de los dones. Cuando una persona es discípulo de Cristo, se rompe el linaje o el ADN o la genética o la línea genética de la persona que era cautiva. Hay personas que son cautivas en la mente, no progresan, no prosperan, no avanzan, no crecen, no dimensionan las cosas que Dios quiere hacer para nuestro tiempo. Dios no quiere a una novia débil, a una esposa, una prometida, una desposada débil, ni ignorante, ni incrédula, ni infiel, ni desobediente. Para eso Dios ha traído 5 ministerios, para quitar la ignorancia de la iglesia, para quitar la debilidad de la iglesia y para quitar la esterilidad de la iglesia. La iglesia camina en esterilidad. ¿Cómo puede ser posible que una iglesia que se dice adorar a un Dios poderoso le tenga miedo a un coronavirus? ¿Cómo cree usted? Esa es una ignorancia aberrante. ¿Cómo piensa usted de que adoramos a un Dios tan poderoso que dice que hizo el cielo, la tierra y el mar? Y somos tan buenos dogmáticos, ¿verdad? Somos tan dogmáticos, somos tan doctrinales y somos tan teológicos para decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y todavía decimos creer en ese capítulo 91 de Salmos, pero todavía tienes miedo y todavía te resulta imposible
creer en que Dios te puede librar aún de la misma muerte. Y todo el pueblo de Dios está temeroso y temblando de miedo por lo que viene. Y te voy a decir algo bien tremendo. El coronavirus no es lo peor que va a venir en este año. Vienen cosas peores. Que le van a pegar una sacudida a aquel que se dice ser hijo de Dios y no lo son. O aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. O aquellos que se dicen ser profetas y no lo son. O aquellos que se dicen ser evangelistas, pastores y maestros y no lo son. Si tú dices ser cristiano, te van a pasar el perfil, te van a medir con la regla y te van a decir, vamos a ver si este es miedoso o no es miedoso. ¿Por qué necesitamos un nivel apostólico en nuestra sangre? ¿Por qué necesitamos un nivel profético en nuestra sangre? ¿Por qué? Porque estas son las medidas que le hace falta a la iglesia. La iglesia cree en los evangelistas, cree en los maestros de la palabra y cree en los pastores, pero no cree en profetas y apóstoles. Y esa es la medida que le hace falta a la iglesia. Hay una medida completa. Ningún hombre, ningún incrédulo, ningún ignorante, ninguno con falta de conocimiento le va a quitar la medida completa al cuerpo de Cristo. Porque Dios no quiere un cuerpo mutilado. Dios quiere un cuerpo completo y son los 5 ministerios los que componen el cuerpo completo de Cristo. Por eso dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué refuto la ignorancia y la falta de conocimiento de algunos que dicen que apóstoles y profetas ya no hay? ¿Por qué? Porque la iglesia aún no ha sido perfeccionada. La iglesia aún está incompleta. La iglesia aún le hacen falta 2 medidas, que es lo apostólico y lo profético, sentado bien plenamente para levantar el edificio juntamente con todos los demás. ¿Por qué se están muriendo los pastores? Porque ellos están haciendo todo el chance. Porque ellos están haciendo todo el trabajo, porque ellos están solos, porque ¿quién los pastorea a ellos? ¿Quién los cuida a ellos? ¿Quién los ayuda a ellos? ¿Quién les da comida a ellos? Tiene que ser un apóstol o un profeta. Alguno de ellos dos les tiene que dar alimento a los pastores. ¿Por qué se están muriendo pastores? Porque tienen deudas, porque no pueden pagar el edificio, porque se metieron a comprar el sonido. Yo conozco un pastor que se quitó la vida porque se metió a comprar pantallas de televisión y sonido de más de $1 millón y ya no lo pudo pagar, se mató. ¡Qué terrible! ¿Quién cuida a los pastores? La asignación de un apóstol es cuidar pastores. La asignación de un profeta es cuidar familias. Y la asignación de un evangelista es ir por todo el mundo, ¿verdad? Aunque eso lo podemos hacer todos. La asignación de un pastor, cuidar la iglesia. Pero hay apóstoles que cuidan naciones. Ya conmigo, hay apóstoles que cuidan naciones. No solamente ciudades o pueblitos. No. Los profetas cuidan casas, pero los apóstoles cuidan naciones. ¿Y por qué se está levantando todo ese miedo en las naciones? Porque no hay apóstoles. Y si hay algún pelón por ahí haciendo hay alguien haciendo algo ahí de lo apostólico y lo desbarata el cuerpo de Cristo lo mata. Pero bueno, no me quiero detener aquí porque no es el objetivo de mi enseñanza. Enseñar acerca de un discipulado apostólico es diferente. Él mismo constituyó. La Biblia dice aquí que los 2 testamentos, o pacto antiguo y pacto nuevo, que son Antiguo y Nuevo Testamento, estos son la constitución del reino. La Biblia que tú tienes, la Biblia que tú tienes es la constitución del reino. En el reino hay una constitución. Dice Romanos. Dice Romanos. ¿Ah? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero dice la Biblia que en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hay una dádiva, hay un don, hay una carisma, hay una gracia, hay una medida. Yo quiero hablarte de la medida que hace falta en la iglesia. Pero vamos a otro punto aquí, porque es bien importante la medida del don de la gracia. Ahora, dice,
que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Mire lo que pasó en el huerto del Edén. Si usted no tiene un panorama visional o no tiene una dimensión de lo que pasó, ¿verdad? En aquel entonces, acerca de la caída en el huerto del Edén, capítulo 3 de Génesis, dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ser destituido es ser quitado de tu lugar, es quitado tu nombre, es ser quitado de tu lugar y posicionamiento, ser quitado tu asignamiento, ser quitado tu comisionamiento. Dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea que nosotros estábamos en la gloria de Dios, pero fuimos destituidos. Quítate. Destituir es quitar derechos, quitar poder, quitar autoridad, quitar legalidad. Ya lo dije, quitar asignaciones, quitar comisiones, quitar tu trabajo, quitar todo, quitar tu nombre, borrarte del mapa. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Jesús vino, como Juan 3:16 lo apunta, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea, no quede destituido para siempre. ¿Ah? No se pierda, mas tenga la vida eterna que antes no tenía. Recuerde que lo que pasó en el huerto fue la destitución del reino, la destitución del poder. Fuimos destituidos de la gloria y fuimos destituidos de la eternidad. En pocas palabras, Satanás, la serpiente antigua y Jezabel, juntamente en el huerto del Edén, lo que hicieron fue echarnos de la vida eterna, echarnos de privilegios, echarnos del reino, echarnos del poder. No teníamos derecho a la vida, no teníamos derecho al amor, al gozo, a la paz, a la provisión de Dios. No teníamos derecho a la revelación, no teníamos derecho a la mesa, no teníamos derecho a la comida eterna, al pan que sale de la boca de Dios o a la palabra que sale de la boca de Dios. No teníamos derecho a la verdad, no teníamos derecho al disfrute, no teníamos derecho al jubileo, al júbilo, no teníamos derecho a la celebración, no teníamos derecho a la adoración, no teníamos derecho a la alabanza, no teníamos derecho a la oración, no teníamos derecho al ayuno, no teníamos derecho a la provisión, no teníamos derecho a nada. Fuimos destituidos, quitados, borrados. No había vida eterna para nosotros, no había nada para nosotros. Fuimos destituidos. Pero la noticia es que cuando Cristo Jesús muere y resucita y dice, y él mismo, Jesucristo mismo, constituyó otra vez. Esto está para reventar, volar cabezas y explotar aquí. Si el enemigo nos había destituido, Cristo, que es el postrer Adán, la línea genética nueva, en Cristo Jesús, el primogénito de los muertos, no, perdón, el primogénito en morir, pero el primogénito en resucitar. ¿Dónde está el poder de Jesús, de la resurrección de Jesús? Cuando resucitó a Lázaro, Jesús dijo, así como Lázaro resucitó al cuarto día, pero Jesús resucitó al tercer día, antes que Lázaro. ¿Por qué Jesús resucitó al tercer día, antes que Lázaro? Porque tenía que ser primogénito en resucitar. Ni Lázaro le ganó a Jesús, por muy amigos que hayan sido. Jesús dijo, ahorita Marta, no le contestó el WhatsApp a Marta y la Marta se irritó. Marta le manda un WhatsApp a Jesús, mi hermano murió, ¿cuándo vas a venir? Le dijo, voy a llegar en 4 días, ya cuando esté todo destruido el Lázaro, naturalmente hablando. No, es que quiero que vengas ahora. No, vamos a llegar 4 días después. Y 4 días después aparece Jesús y sus discípulos. Clase número 1 de resurrección sobrenatural. ¡Aleluya! Y yo me emociono con esto. Y esto es un entendimiento para aquellos que quieren aprender. Clase de resurrección sobrenatural lleva Jesús a todos los discípulos. Y les dice, discípulos, ahorita van a ver lo que nunca han visto ustedes como hebreos, judíos, como nativos de esta tierra. Ahorita van a ver resucitar a alguien que con solamente decir, Lázaro, sal fuera, salió. Esa clase de la escuela de milagros, esa clase de la escuela de resurrección sobrenatural. A ver, no se asuste conmigo, hombre.
Escriba ahí, diga conmigo, Jesús les dio una clase como discipulado apostólico, como el que les estoy dando yo ahorita aquí. Jesús les dio una clase a los discípulos. Es un discipulado apostólico. Me gusta cómo Jesús desarrolla su ministerio apostólico. Jesús desarrolló un cuerpo apostólico de 12 discípulos y uno de ellos se corrompió. Los apóstoles corruptos vienen de la sangre de Judas. Porque el mismo ADN de Judas hay en algunos que se dicen ser apóstoles. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, pero no lo son. Jesús les enseñó en la escuela, en el discipulado apostólico, ¿verdad? Pero Jesús dijo discípulos. Esto lo vamos a aprender. Aquí solo estoy puntualizando algunas cosas, no les estoy dando toda la correlación que viene en el libro, ¿verdad? Pero el 4 de julio vamos a empezar de menos a más. Usted va a ir viendo la secuencia de todo lo que vamos a estar aprendiendo en este discipulado apostólico impresionante. Jesús les dio un discipulado apostólico a los discípulos y les dice, ustedes van a ver ahorita clase número 1, resurrección sobrenatural. Y los lleva. Y a medio camino llega Marta a reclamarle. Marta era tremenda, ¿eh? Le llega a reclamar a Jesús, ¿por qué no viniste rápido, hombre? No te llegó el WhatsApp si se notaron las 2 palomitas azules. Sí le dijo, pero yo soy la resurrección en la vida. Cuando yo quiero resucitar, resucito, punto. Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. No, le dijo, ahorita vamos a la tumba. Aleluya. Cuando Dios quiere levantar a una iglesia, resucita a los discípulos. Cuando Dios quiere levantar a una familia, resucita a los discípulos. Cuando Dios quiere levantar a una congregación, a una iglesia, cuando Dios quiere levantar a una ciudad, levanta apóstoles y resucita apóstoles, resucita discípulos. ¿Sabe por qué me gusta la resurrección de Lázaro? Porque Lázaro no le ponía peros a Jesús. ¿Será que hay apóstoles hoy? ¿Será que hay profetas hoy? No, Lázaro no era incrédulo como muchos. ¿Sabe por qué Jesús resucitó a Lázaro? Porque Lázaro era un buen discípulo. Los discípulos de ahora van a ser resucitados. Tú no sabías, mire, todos quieren ser líderes. Y para ser líder se necesita ser discipulado. ¿Alguien está aprendiendo aquí? ¿Alguien está aprendiendo aquí? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene aquí conocimiento de esto? ¿Alguien está aprendiendo? ¿Hay necesidad de que se levanten apóstoles? Sí, porque si no se levantan apóstoles, no se levantan discípulos. Alguien tiene que dar un modelo apostólico. Alguien tiene, así como el padre es modelo para el hijo, así como la madre es modelo para la hija, así como el pastor es modelo para las ovejas, así los apóstoles son modelos para los discípulos. Se necesitan, hombre, no se oponga. Es necesario. La necesidad de ser discípulos de Cristo es necesario hoy día. Entonces, vamos al punto. Entonces dice, y él mismo constituyó, diga conmigo, de ser destituidos a ser constituidos. Esto como me gusta. Jesús llega ante bueno, está Marta ahí, le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Veamos aquí está la cámara, están los discípulos, está Marta, está Jesús y alguno que otro colado por ahí. Entonces Jesús le dice, ¿no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Y los discípulos apuntando, porque los discípulos andaban su libreta, su iPad, su teléfono, su Android, su iPhone, lo que sea. Andaban apuntando ahí todo lo que Jesús diga, apuntando. ¿Qué hace un discípulo? Tiene su libreta y su lapicero. Apunta. No hay maestro sin que haya sido alumno, estudiante. Amén. Entonces viene Marta y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús sigue sigue su comisión apostólica, va. ¿Dónde está la tumba de Lázaro? Ya, bueno, quiten la piedra, muchachos. Quiten la piedra. ¿Quiénes quitaron la piedra? Los discípulos.
Alguien le tiene que quitar la piedra en la cabeza que no está dejando ver la gloria de Dios a alguien. Entonces, de ser destituidos de la gloria de Dios a ser constituidos a la gloria de Dios otra vez. ¿No te da gozo y alegría eso? Bendito sea el nombre de Dios de que el permiso que Adán y Eva le dieron a la serpiente al huerto nos destituyó. Esa destitución nos metió el veneno del pecado, de la mentira en el cuerpo, en el ADN, en la sangre. Y ahora Cristo Jesús murió, precio de sangre, compró nuestra vida, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Bueno, el espíritu es de Dios, compró nuestra alma y nuestro cuerpo, porque este cuerpo no ha sido desechado todavía. Si usted no cuida este cuerpo, dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, más vale que lo cuides, hermano. Si no, te van a pegar tu sacudida, espiritualmente hablando. Hay personas que dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Este cuerpo tiene un propósito. Y mientras tú tienes este cuerpo y te den otro cuerpo glorificado, cuida tu cuerpo, hermano, porque si no, va a venir vara para ti, vas a ver. Hay personas que dicen, este cuerpo se lo van a comer los gusanos. Pues si te vas al infierno tú, sí, pero este cuerpo va a ser un traspaso. Este cuerpo va a traspasar el espíritu y el alma. Así lo creo yo no sé qué tú creas. Pero este cuerpo, si es que no se muere, cuando Cristo venga, si yo estoy vivo y si tú estás vivo, este cuerpo no hay que desecharlo, no es un vaso desechado a la basura todavía, sino que este cuerpo te va a ayudar a hacer el traspaso al cuerpo glorificado que Dios te va a dar y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ves por qué necesitas entender lo apostólico? Porque lo apostólico te trae otro pensamiento a la cabeza. Entonces, antes de que cuando hay una persona ignorante que no sabe que este cuerpo va a servir para hacer el traspaso de derechos legales para ir a la eternidad, Jesucristo te va a dar otro cuerpo celestial, dice 1 Tesalonicenses. Jesucristo te va a dar otro cuerpo celestial, glorificado, se le conoce como glorificado, pero es celestial en realidad. Pero este cuerpo natural que hoy tienes no está desechado todavía, señores y señores. Este cuerpo que usted tiene le va a servir para hacer el traspaso, para que usted entre a la otra dimensión eterna con un cuerpo glorificado. Pero cuida este cuerpo, porque en este cuerpo es que el Espíritu Santo está trabajando en ti para perfeccionarte, porque la iglesia tiene que ser perfeccionada todavía. ¿Alguien dice amén? Por eso dice, y él mismo constituyó apóstoles. ¿Por qué el trabajo apostólico es perfeccionar a los santos? Porque aún en el cuerpo tú tienes que ser perfeccionado. Tu alma no ha sido perfecta todavía. Tu alma está todavía dura, terca, rebelde, testaruda, desobediente, incrédula, ignorante, está infiel. El alma, ¿acaso no el alma te arrastra muchas veces a ser infiel? ¿Habrá necesidad de educar el alma y transformar el alma? Porque recuerda que en el nuevo nacimiento de Juan 3:3 y 3:6 dice la Biblia que nacimos del agua y del espíritu. El espíritu nació, el alma sigue siendo rebelde. El alma quiere ir a meterse al chiquero, al cochinero, como el hijo pródigo. El alma te quiere arrastrado, pobre, desahuciado, desgraciado, destruido, ¿verdad? El diablo te quiere hecho pedazos, ¿verdad? Y en el cuerpo tú vas a ser restituido y vas a ser regenerado y vas a ser reconstruido y vas a ser reedificado y vas a ser reenfocado y vas a ser perfeccionado. ¿Por qué necesitamos apóstoles? ¿Y por qué necesitamos discípulos? El discípulo es perfeccionado a la par de su maestro. ¿Por qué necesitamos ser discípulos de Cristo? Porque necesitamos aprender de Cristo como apóstol. Jesucristo como Salvador, sí. Jesucristo como libertador, sí. Jesucristo como proveedor, sí. Pero Jesucristo como tu apóstol. Y ya voy a terminar porque no creo que voy a tardar 5 horas aquí, no, una media, no sé cuánto tiempo llevamos, ya llevo casi 40 minutos. Y él mismo constituyó apóstoles a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué perfeccionar? ¿Qué es perfeccionar? Catartizo. El griego, catartizo. Catartizo es trabajar adecuadamente o juntamente con una persona que necesita pulir sus debilidades. Y un apóstol y un profeta, evangelistas, pastores y maestros, ¿sí? Son los que identifican qué cautividades tiene el discípulo, qué debilidades tiene el discípulo,
qué errores comete el discípulo, cuáles son las malas decisiones del discípulo, cuáles son las equivocaciones que ha tenido el discípulo y corrigen al discípulo. O sea que significa, cuando Dios levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, entramos a una corrección total de qué nos hace falta a nosotros como hijos de Dios. ¿Sabía usted que en la iglesia, la necesidad número uno de la iglesia es que nos amemos unos a otros? Y el amor está escaso en muchos. ¿Sabía usted que dice la palabra que Dios levantó, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo? Quiere decir que Dios quiere un cuerpo construido, no mutilado. ¿Cómo está el cuerpo de Cristo ahorita? Mutilado. ¿Usted cree que el cuerpo de Cristo quiere ser mutilado? Quiere ser perfeccionado, completo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Diga conmigo, la necesidad de ser discípulo de Cristo es crecimiento. Crecimiento. Y la necesidad de ser discípulo de Cristo es esto, para que todos sigamos la verdad en amor. Hay personas que hablan verdades, pero no tienen amor. Y aquí es necesario tener esto. Cuando Jesús va a la tumba de Lázaro, fue a la tumba de Lázaro a resucitarlo porque lo amaba. Porque lo amaba. Los discípulos están en la clase de resurrección sobrenatural. Cuando Jesús le dice, quiten la piedra. Lázaro, sal fuera. Le hubiera gustado a usted estar ahí con su teléfono, tomándose una selfie, ¿verdad? Con el Lázaro resucitando, todo envuelto en tela. Y el Lázaro se levanta. ¿Cuál sería la comisión? ¿Cuál sería la comisión que Jesús le dijo a Lázaro? Te vino a resucitar. Porque ¿cuál sería la comisión y la asignación que Jesús le dijo a Lázaro? Lázaro, te vine a resucitar. Ya estaba la prensa, estaba la radio, estaba todo, revista, la crónica, estaba el New York Times, estaba todo ahí. Y todos tomando fotos de la resurrección de Lázaro. Y otros estaban ahí para condenar a Jesús y para arrestar a Jesús, y estaban otros ahí para herir a Jesús, ¿verdad? Y si no resucita, hoy sí agarramos a Jesús. Y Lázaro resucita, lo saca, porque a los discípulos se les resucita, porque a los apóstoles se les resucita, porque a los líderes se les resucitan. Y Lázaro resucitó. ¿Cuál fue el trabajo de los discípulos? Dijo, quítenle las vendas. Quítenle las vendas. Termino con esto. La necesidad de ser discípulo de Cristo es que necesitamos tener el modelo de Cristo en nosotros. Hay mucho más que hablar aquí. Esto solamente es una introducción a lo que yo puedo estar diciendo. Hay mucho más aquí. Detrás de todo esto hay mucha escuela. Por eso esta página se llama La Escuela de un Apóstol y se llama la clase Discipulado de un Apóstol. Los apóstoles necesitan levantar discípulos de Cristo. ¿Cuál es la comisión de un apóstol? Hacer discípulos de Cristo. ¿Qué significa esto? El apóstol va a enseñar al discípulo que sigan a Cristo. No que lo sigan a él, que sigan a Cristo. La necesidad de ser discípulos de Cristo. Aquí tengo varios apuntes, pero ya no tengo tiempo, porque después de esto tengo que ir a otra comisión. El apóstol corrige, dirige, enseña, nutre, capacita, modela. Diga conmigo, modela. Una de las razones por las cuales necesitamos levantar discípulos es porque el discípulo tiene que ser seguidor, tiene que ser un estudiante y tiene que
tiene que ser educado, formado, instruido, capacitado o reformado, ¿verdad? El discípulo tiene que ser enseñado a seguir a Cristo. Y hoy en día necesitamos ser seguidores de Cristo. No siga usted un movimiento, no siga usted una ideología, una filosofía, una denominación. Yo aconsejaría, si usted me pide un consejo, y aunque no me lo está pidiendo, se lo voy a dar, pero yo le voy a aconsejar algo. Usted no siga una denominación o una religión. El peligro para el mundo es la religión, pero el peligro para los cristianos es la denominación. Es que yo soy de fulano de tal, yo soy de esto, yo soy del otro. Por eso no somos cuerpo, por eso no tenemos la unidad del Espíritu. Porque unos son de Pablo, otros son de Apolo. ¿Y quiénes son de Cristo aquí? Necesitamos dar un modelo no denominacional, sino un modelo cristocéntrico. ¿Alguien le está retumbando la cabeza con lo que estoy diciendo? Yo les enseño a mis hijos espirituales, nosotros no somos una denominación, nosotros somos una iglesia cristocéntrica. Nos llamamos Mi Fe Ministerio Internacional, pero no somos denominacionales, somos de Cristo, punto. ¿Por qué? Porque hoy se tienen que levantar iglesias no denominacionales, sino interdenominacionales, incluso no interdenominacionales, sino que se tienen que levantar iglesias de Cristo, porque Cristo va a regresar por su cuerpo y el cuerpo tiene que ser glorificado, no glorificar a un hombre. No, usted no me está entendiendo. Se tiene que llegar el día en que los cristianos ya no van a decir, yo voy a tal iglesia. No, yo voy a glorificar a Cristo. Viene el día que por cuestión de constitución y de legalidad en los países, uno le pone nombre a su organización. Pero viene el día donde eso se tiene que acabar ya, tronar en el nombre de Jesús. Viene el día donde ya no vamos a hablar de denominaciones, ni de nombres de personas, ni reconocer, ni glorificar a hombres, ni idolatrar a hombres, porque hoy la iglesia tiene su propio ídolo y muchas veces lo voy a soltar. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Muchas veces sus ídolos son sus propios líderes. Muchas veces la misma iglesia glorifica a su propio líder, a su propia lideresa, a su propia gente. Y Dios quiere quitar el trono a hombres para que Cristo se siente. Hay que glorificar a Cristo. Yo cuando enseño a discípulos, yo cuando enseño a mis discípulos no digo síganme a mí, no, véanlo a él, síganlo a él. Yo solamente soy un instructor, un mentor, una ayuda, un educador, un formador. Solamente soy un apóstol, un profeta, un pastor, un líder que enseña, sigan a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Nunca, ninguno de los que están en nuestro ministerio llamado Mi Fe, Ministerio Internacional o la Red Global de Ministerios, me siguen a mí, sigan a Cristo, punto. Yo enseño libertad, no enseño gobierno. Incluso a mí no me gusta el gobierno apostólico. Si algo no me gusta de lo apostólico, es el gobierno apostólico. Porque los gobiernos apostólicos se enseñorean de la iglesia y de la gente. Y se enseñorean de las finanzas de la gente. Si no me traes $3,000 de diezmo aquí a la iglesia, no entras a la iglesia. No sos de mi gremio. Qué porquería es esa, perdónenme. Si no me traes $50,000 mensuales de diezmo, no entras a mi gremio. ¿Qué es eso? El gobierno lo va a tener Cristo, y si tú le vas a rendir una ofrenda, un diezmo, un pacto, una primicia, rendíselo a Cristo y enséñalo allá. Es necesario. Y yo no estoy en contra ni del diezmo ni del pacto, ni que usted honre sus autoridades, honre a su pastor, bendígalo, a su padre espiritual, a su líder, a su apóstol, a su profeta, lo que usted sea, su cobertura, hónrelo, es parte de la obediencia. Sí, pero no entramos a privilegios porque usted sea fiel o económicamente fiel a alguna organización. No. Usted tiene privilegios por ser fiel a Dios, por seguir a Cristo, porque algunos con sus diezmos, sus ofrendas y sus pactos manipulan a las autoridades de la iglesia. Y hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que toleran el pecado de adulterio o de fornicación o de pornografía a hombres y mujeres que porque son fieles en sus diezmos los toleran y no los corrigen. Y eso, vergüenza es
para el cuerpo de Cristo. Y el que se quiera salir de esta transmisión, que se salga, ¿qué me importa? Pero yo no tolero el desorden y que un apóstol o un líder se haga gobernante de otro, como ciertas organizaciones. Eso es terrible. Pero sí quiero enseñarte, contraparte a esto, la honra, el respeto, el honor al Espíritu Santo enseña que debemos honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, tanto naturales como espirituales. A mí me enseñaron a decir no al gobierno, no a la independencia tampoco, y no a la manipulación tampoco de que yo en la iglesia hago lo que se me da la gana, tampoco así. Pero sí es necesario honrar y respetar. Pero sí es necesario honrar y respetar a tus pastores. Respeta a tu pastor, respeta a tu pastora, respeta a tu apóstol, a tu líder, respétalo, hónralo, bendícelo. Y cuando tengas una oportunidad, hónralos hasta económicamente. Esto debería de ser un estilo de gratitud por lo que te han enseñado. Pero tampoco te dejes manipular o gobernar por hombres o mujeres que están torciendo la verdad doctrinal de lo que Jesucristo hacía. Jamás Jesús hizo eso con sus discípulos. Pero tienes que entender la honra al ministerio. Porque si vamos a corregir a unos, empecemos por nosotros que nos decimos ser apóstoles. Pero si vamos a corregir a otros, corrijamos a los discípulos. Porque la misma iglesia peca glorificando al hombre que se para en el altar, el púlpito el día domingo. Repito, dele respeto, honor y honra al Espíritu Santo, respete a sus autoridades, pero no más. Es necesario tener un punto aquí. Y sí hay ciertos hombres y mujeres que nos gusta modelar lo que Jesús nos ha enseñado. Algo que me gusta de Jesús, cuando decía, y esta expresión lo vas a encontrar en todos mis videos aquí en las páginas o en YouTube. Mi Padre y yo uno somos. La dependencia de Jesús era modelar al Padre. La dependencia de Jesús era yo y mi Padre uno somos. Pero él siempre decía glorificar al Padre. ¿Usted tiene que ser fiel en sus diezmos, sus ofrendas en su iglesia? Sí. ¿Usted tiene que dar primicias? Sí. ¿Usted tiene que ser obediente? Sí. ¿Usted tiene que entregar rendición de cuentas? Sí. Claro, no tiene que ser independiente, porque la madurez te hace depender de algo. Dice la Biblia que ya no somos esclavos del pecado, pero somos esclavos de Cristo. Entonces de esclavo no sales. Ya no eres esclavo del pecado, ni de la muerte, ni de la maldición, ni de la iniquidad, pero si eres esclavo de Cristo, entonces quiere decir que vas a seguir rindiendo cuentas a Cristo Jesús. Entonces, el discípulo aprende de su maestro y el maestro enseña a su discípulo. Oramos, Padre, gracias. Tomamos hoy, Señor, esta palabra de exhortación, corrección, pero también de ánimo. También, Señor, entendemos que este discipulado apostólico va a traer corrección, porque lo primero que necesitamos entender es que debemos de ser amados, corregidos, cuidados, protegidos, pero también necesitamos seguir el modelo de Cristo Jesús en la tierra. Señor, hoy queremos traer, Señor, una reforma en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Jesús, apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente o magistralmente. En el nombre de Jesús hoy declaro que viene un tiempo de renovación en nuestra mente, Señor. Corrige nuestra vida, llévanos, Señor, a más, enséñanos, queremos crecer, queremos ser discípulos de Cristo, queremos honrar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, sí, honramos al hombre y a la mujer de Dios. Señor, yo bendigo a mis padres espirituales, los bendigo en el nombre de Jesús y bendigo a mis hijos e hijas espirituales en las naciones y a todos aquellos que nos siguen a través de esta página y declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que todo lo que es contrario a la voluntad de Dios sea quitado. No le damos permiso al enemigo, quitamos en el nombre de Jesús todo estorbo y lo que ha destituido de la gloria de Dios a muchos, hoy declaramos que serán constituidos para conocer la gloria de Dios.
porque la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y hoy necesitamos mostrar a Cristo, ver a Cristo, seguir a Cristo, porque en Cristo, cuando en Cristo nuestra vida se manifieste, seremos como los que sueñan, seremos como Él. Será glorificado el nombre de Cristo y sea glorificado su santo y bendito nombre, porque a Él, en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Te bendigo. El próximo 4, termino con esto, el próximo 4 de julio, va a haber un horario específicamente para España y Europa. A la 1 de la tarde, hora de México, 8 de la noche España y lugares cercanos ahí. Creo que la diferencia entre Inglaterra es una hora antes, España, Alemania, Suecia, Suiza y todos esos lugares en Europa y en otros países, ¿verdad? Vamos a hacer específicamente una transmisión. 4 de julio comenzamos con el discipulado apostólico y a las 8 de la noche, hora de toda Latinoamérica o Iberoamérica, Latinoamérica, vamos a estar compartiendo. Van a haber 2 transmisiones, no te pierdas. Los primeros 2 meses es totalmente gratuito, ¿verdad? Pero el único requisito es que tienes que adquirir tu libro y tu paquete de audios para que tú te estés documentando y sepas lo que estamos haciendo. El 25 de julio vamos a hacer un seminario profético, un seminario de guerra espiritual, cómo usar las armas en la guerra espiritual y cómo pelear por la liberación de nuestro territorio. Te invito a que te inscribas a estos 2. La inscripción es gratuita, lo único que tienes que hacer es comprar los materiales de estudio, que son un libro y paquete de audios, y las clases las vas a recibir por medio de la plataforma Zoom, así que todos no pierdan el tiempo, entren en el nombre de Jesús. Les bendigo, nos vemos en una próxima transmisión, bendiciones. Vamos a hacer una transmisión en la página Escuela Profética Emet, donde voy a estar hablando acerca de la serie Profetas, ¿verdad? Ahí es otra enseñanza muy edificante, también muy edificante para el cuerpo de Cristo. Voy a hablar acerca de los profetas. Amén. La serie se llama Profetas. Busque la página Escuela Profética Emet. Ahí voy a estar dando otra enseñanza por la tarde. Creo que es 4 o 5 de la tarde, si no estoy mal. Les bendigo. Un abrazo a todos. Argentina, Chile y todos los lugares donde nos están viendo. Espero que hayan aprendido hoy en este discipulado apostólico, ¿verdad? Y que seamos corregidos y direccionados, pero también amados y protegidos con esa palabra. En el nombre de Jesús nos vemos pronto.